Antes de iniciar este programa hablábamos aquí de algunos problemas de la enseñanza y de la formación de enseñanza. Y Fernando nos contaba una experiencia importante de un finlandés que ahora tal vez nos la vuelve a contar, pero esta experiencia de la formación educativa en países donde hay una calidad que es nacional, excepcional, no conduce a ninguna preocupación de ningún padre de familia en términos de dónde debe enviar sus niños. En Estados Unidos, por ejemplo, muchas de las buenas escuelas atraen en los residenciales alrededor a la gente para ir a vivir ahí, para que sus niños puedan asistir a las escuelas. Y estas escuelas son un atractivo en ese sentido de movilización residencial. En nuestro país no tenemos esa circunstancia, tenemos una situación muy diferenciada de la calidad educativa, aunque uno por los resultados a veces de ingreso a la universidad encuentra sorpresas recientes en los últimos años cuando de zonas rurales y de colegios rurales o alejados los mejores promedios y una alta importante tasa de ingreso de esos altos promedios vienen de esas zonas y no de los colegios tradicionalmente urbanos de la capital y de los colegios donde son privados y de ricos, digámoslo así, o de clase media alta. Ahí no. Entonces, ahí hay un asunto, pero esto no era, digamos, lo que yo quería plantear ahora, sino más bien sobre esa base señalar que uno de los problemas importantes de nuestro país, que a veces se habla de déficit nacional en términos económicos, quizás la parte más importante que no se aborda de esa forma es el déficit de pensamiento. Sí, El déficit de pensamiento en general, que hay que formar para las nuevas generaciones, para los niños y los adolescentes y hasta para los costarricenses en general, que deben, digamos, desarrollar su capacidad de pensamiento al máximo. Ya no es solo pensamiento económico, pensamiento filosófico o pensamiento político, donde hay un déficit mayor todavía, sino que esa parte cuesta mucho desarrollarla y nuestra escuela pareciera no orientarse a eso todavía. Sí, un pensamiento un poco analítico, que es lo que falta. Bueno, no, tengo que tener toda la razón. No sé, yo pienso que este es uno de los temas más importantes. Definitivamente. El déficit de pensamiento nacional que hay para todo, para abordar las cosas. Y que conduzca a formar, digamos, a formar, en ese sentido, los jóvenes como futuros ciudadanos y a los ciudadanos costarricenses hoy en pensadores en el buen sentido de la palabra, sobre el contexto que nos toca vivir a todos. Así es. Y es una parte que uno siente que es un déficit enorme. La escuela tiene que contribuir a eso, indudablemente. No, eso es algo que inquieta, pero vamos a ver. Uno podría pensar, debería existir un proyecto nacional educativo que conduzca a eso que vos proponés. Debería existir. Sí, claro. Y probablemente exista. Y uno no se ha dado cuenta, pero ¿cómo es que está formulado? ¿Y a quién se dirige la formulación? Yo contaba que yo, ahí, por curiosidad, estuve viendo un acuerdo del Consejo Superior de Educación que se supone que es muy abarcante en ese aspecto de cómo debe ser el sistema educativo, y yo lo leí, claro, no lo leí con lupa, pero al final dije, bueno, qué raro, hay bastante, yo no entiendo mucho de lo que aquí han dicho. Y entonces, no quiero decir que lo hayan hecho mal o que, no sé si, ni siquiera sé decir quiénes son los miembros del Consejo Superior de Educación que adoptaron ese acuerdo. Lo que quiero decir es que, como mensaje para un país que necesita una orientación ahí, eso no sirve. Esa es mi impresión. Pero bueno, ¿de dónde va a venir la inspiración para hacerlo? Pero contanos la experiencia de esa finlandesa que nos contabas antes del programa. Yo contaba algo que vi. Puso en perspectiva el nuevo gobierno. Un reportaje hecho por un periodista norteamericano muy acucioso que decide irse a Finlandia a ver
qué es lo que la educación finlandesa es. Moore. ¿Sí? Y Moore entonces- se llama. Sí, Moore, Sí, Moore. sí, sí, sí. Y llega ahí él con su desfachatez, esa que le conocemos, Sí. y se presenta en los lugares más apropiados para preguntarle a los finlandeses qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo así. E incluso él se encuentra, es interesantísimo, un encuentro con un grupo de profesores y maestros finlandeses que han enseñado en Estados Unidos como parte de su formación. Y entonces él hace las preguntas correctas y le muestra los espectáculos correctos. Claro, está aquella belleza de escuelas donde lo menos que encuentra usted son aulas encerronas de esas que nosotros conocemos, donde hay una gran libertad de movimiento para los estudiantes, pero además dentro de un espacio arquitectónico verdaderamente estimulante. Si yo quisiera ser uno de esos carajillos, pensaba yo. Entonces, todo eso lo presenta, pero hay una cosa que me... Perdón, ¿vos lo conociste eso en Finlandia? No, Yo tampoco. Yo siempre quise ir a pero Finlandia. nos hablan tanto fui. de eso y efectivamente no están hablando tonteras porque siempre en todas las comparaciones que se hace salen entre los mejores. Sí. Pero ahora resulta que él se enfrenta de una manera bastante tajante así a un finlandés rico, un empresario, ingeniero, y le hace una pregunta que seguro al finlandés le ha parecido rara. Bueno, como usted tiene que desplazarse periódicamente en sus funciones a distintas partes del país, ¿cómo hace para escoger la escuela o colegio donde van sus hijos? Y entonces el hombre se queda viéndolo como si le hubieran preguntado por el diámetro de Marte, ¿verdad? Sí, pero no, ningún problema. El sistema es uniforme y todos los colegios y escuelas son buenos. Y entonces yo sé, no dice de ahí porque eso no lo usan ellos. Yo me voy a encontrar en todas partes con la misma calidad de enseñanza. Eso no es un problema. Y claro, entonces ahí viene la aclaración de parte del periodista. Aquí no hay problemas de transporte de estudiantes de un extremo a otro de una ciudad ni nada por el estilo. Y se da cuenta uno de que ese hombre que está hablando ahí, que tiene plata, lo hace con una serenidad muy grande porque hay una preocupación fundamental menos en su vida. Sí, claro. Sabe que él contribuye con sus impuestos a tener un sistema educativo caro, obviamente, porque si es bueno es caro, y es que es otra parte que aquí sería difícil Pero entender. este es en lo que más gasta el gobierno allá, en la educación. Bueno, y entonces uno se plantea, una vez que ve eso, se plantea cómo es que andan las cosas por aquí. Y desde luego, y recuerdo el caso de una vez que llegué a un colegio público con motivo del Día del Libro. Y probablemente porque alguien a última hora dijo que no iba, entonces me invitaron a mí a ir a hablar sobre el libro. Pero resulta que a mí se me ocurrió, lo que siempre se me ocurría, cosas parecidas. Busqué libros nuevos, nunca usados, para llevarle a la biblioteca del colegio. Y a mí me pareció como que la directora se había ofendido un poco. Porque sentí que ella había sentido, a su vez, que yo le estaba suministrando libros porque consideraba que el colegio carecía de ellos. Y se dejó decirme una andanada totalmente falsa sobre la calidad de la enseñanza en su colegio, comparándola con la de otros colegios que yo conocía. En la época en que yo estaba un poco más dentro de ello, de esas cosas. Y es que también la gente se hace ideas provincianas. Cuando decís que uno se lleva sorpresas cuando un estudiante de un colegio alejado saca buenos promedios y tal vez los mejores que ingresan a las universidades, es cierto. Pero yo recuerdo una vez que estando en la universidad, yo todavía no era vicerrector, el vicerrector correspondiente de una reunión del consejo de la vicerrectoría, nos contó que había un colegio de una provincia
que tenía más de 10 años de no llevar un solo estudiante a la universidad porque no aprobaba el examen. Es decir, no alcanzaba la nota en el examen de admisión. Y a mí eso me pareció, para mí fue como un mazazo en la cabeza. ¿Cómo va a ser eso? Y sí, hay algo que está descodalado en el sistema en términos de distribución de las oportunidades. Eso es, en realidad sí, pues es una conversación nuestra antes. Óyeme, en la época mía, pues infantil, de estudiante de primera enseñanza, había una gran competencia de una escuela con otra. Yo recuerdo básicamente la escuela Buenaventura Corrales y la escuela Juan Rudín. Teníamos una, inclusive, yo recuerdo que los de la escuela Buenaventura Corrales le decíamos a los de la Juan Rudín, este joven roba, porque tenía la escuela Juan Rudín, entonces, este joven roba. Y entonces nos contestaron, este burro canta. Este burro canta de la escuela Buenaventura Corrales. Pero había una competencia que inclusive se ponía de manifiesto 1 o 2 veces al año en el salón, que era una belleza el salón, todavía debe estar, que dividía a la escuela de mujeres con la de varones en la Buenaventura Corrales, que se hacían competencias de diferente índole, muy interesantes. No sé si eso subsiste o no, pero normalmente, interesante, estábamos siempre compitiendo la Juan Rudín y la Buenaventura Corrales, y la que siempre ganaba en esos concursos era la Porfirio Brenes. Nunca se me olvida. ¿Por qué? No lo sé. Tenían una mejor profesorado posiblemente, ¿verdad? Pero yo no sé si eso subsiste, esa competencia. Digamos, los buenos profesores son buenos profesores. Claro. Sí, así es. Pero fíjate que estaba hablando de 3 escuelas, digamos, ahora son 3 que están en un área. Yo tuve una experiencia como esta. Hubo 2 experiencias. Mi hija mayor, Yalena, a los 4 años y medio prácticamente leía, ¿verdad? De manera que entra a la escuela, al kinder, y rápidamente, y se encuentra en una escuela de desamparados, una maestra que entiende, digamos, su capacidad de lectora, y rápidamente primero la pasaron a segundo grado, sin mucha carajada, es decir, la orientaron, claro, y pum, la pasaron porque nada estaba haciendo en primer grado, pero esa fue la visión de esa maestra. No es de policía de tránsito. No, estamos de acuerdo. Pero tuve otra experiencia con un hijo en el colegio metodista, en su tiempo, ¿verdad?, que entra a primer grado sabiendo leer y escribir, ¿verdad?, y la maestra a fin de año de ese grado convoca a los padres de familia para decirnos que lamentablemente los niños no han llegado al nivel del aprendizaje de lectura que debían tener en primer grado, y no se había dado cuenta que el hijo mío sabía leer y escribir. Mira vos. Perdón, Yelena es la dentista, ¿no? Sí, la dentista. Sí, muy amiga mía. Bueno, muy agradable. Así fue. Es decir, uno dice, esta cosa que es tan rara, al final sacamos de chiquito de ese colegio en ese momento, no había nada que hacer ahí. Claro. Además de que había una maestra ahí que le llevaba tirria, pero digamos... Tirria. Sí, le llevaba tirria. Sí, yo sé. Esas cosas pasan. Esa palabra, pero, hace rato no la oía, tirria. Pero, es decir, esa era otra, no esa. Esa maestra al final no se había dado cuenta durante un año, no, así es, que ese niño sabía leer y escribir. Sí. Es una cosa rarísima, es decir, un desconecte no, y las educativo maestras, tremendo. Aún en mi época yo recuerdo que tenían ciertas simpatías por determinados alumnos. Desgraciadamente en algunos casos le tiene preferencia de plata, sí. Le tiene preferencia. Sí, así es, no, indudablemente. En Alajuela yo recuerdo una circunstancia que siempre le he tenido presente, y bueno, mientras estuve en la universidad ahí en posición de dirigencia la recordaba bien porque me parece importante. Yo tenía muchos compañeros, yo solo estuve una parte de primer año en el Instituto de Alajuela, porque después me fui para Cuba y vino todo lo demás. Pero entonces, lo que había ahí era una concentración de compañeros, tanto de primer año como de los años superiores, de todos los cantones
pero sobre todo en los años superiores. ¿Y por qué en los años superiores? Porque en lugares como San Ramón, Grecia creo también, lo que había era un colegio, yo creo que se llamaba escuela complementaria, no estoy seguro, que llegaba solo hasta tercero, entonces tenían que ir a hacer el cuarto y el quinto en la abuela. No, y perdón, el seminario cuando empezó aquí era hasta tercer año y ahí tenían que pasar al Liceo de Costa Rica. Pero era por las leyes liberales. Sí. Que los obligaban a sacar el bachillerato en colegios públicos no católicos. Exactamente, sí, pero así no, es. La ley liberal para lavarles el coco un poquito. Aquello que yo veía de la provincia de Alajuela era una cuestión de recursos. No podían tener en todos los cantones, sobre todo ni siquiera en los grandes. Todos los años. Todos los años. Y entonces, claro, inmediatamente yo no necesité elaborar mucho siendo un carajillo para darme cuenta de que eso significaba que los pobres de San Ramón no podían ir a cuarto y quinto año. Porque los que estaban en Alajuela pagaban pensión en algunas casas y tenían que pagar transporte. Entonces, desde ese momento a mí me quedó muy claro que había una iniquidad, porque no existe iniquidad, es una desigualdad ahí en el asunto. Entonces, las muchachas, digamos, decir algo, Carmen Vega y las otras eran hijas de comerciantes o hijos de comerciantes. Y me acuerdo la historia que contaban de uno, mejor no decir el nombre aquí, pero resulta que era uno de los compañeros que llegó a quinto año y que no le habían puesto apodo. Entonces, en Alajuela eso es extraordinario. Bueno, y entonces en la fiesta de quinto año de despedida, e incluso se fue a estudiar a México, se jactó de que no le habían puesto apodo, y entonces el que lo estaba viendo dice, ¿qué? Y el apellido esa cosa no es apodo. Tenía un apellido que parecía un apodo y se salvó. Era de San Ramón. Pero todas esas cosas uno las piensa. En realidad, cuando yo estuve en la universidad y me tocó pues, participar en la administración de la universidad, esas cosas que conocí atormentaban un poco, porque lo que uno espera es poder hacer algo, pero era muy poco lo que se podía hacer. Es decir, uno hacía algo de esfuerzo por incluso ya cuando empezamos a mejorar los centros regionales y todo eso, por lo menos para mí, las cosas que propuse y que se hicieron o no se hicieron estaban inspiradas en una idea de que había que resolver ese problema de la desigualdad en las oportunidades. Pero cuesta mucho. La carreta está muy trabada. Voy a hacer un paréntesis que me acordé de un programa anterior donde yo hablé de una novela de un sordo mudo ciego. Se llama El Solitario, de Guy Descartes. Nada más para que nos oyen. El Solitario. El Solitario. Sí. Óyeme, que en la universidad, yo estuve desde luego en la Universidad de Costa Rica, en ese entonces no había otra para empezar, pero eran las escuelas profesionales, todavía no se había creado la ciudad universitaria, entonces era derecho, una casona amarilla y una rosada que era de farmacia, eran las dos que estaban. Después ya salió donde estaba el Paraninfo y todo eso, que fue la construcción del doctor Calderón Guardia. Y ya al final vino la pasada hacia allá, ¿cómo se llama? Ciudad Universitaria, como le decían, Rodrigo Facio. Fue cuando la bautizaron y todo. Así que yo recuerdo muy bien toda esa etapa, ¿verdad? A mí me gustaba mucho la vieja casa de la Escuela de Derecho, una palmera en el centro. Tú no la conociste, ¿verdad? No, yo no, pero conocí. Sí, claro. El Paraninfo lo conocí.
Sí, el Paraninfo, claro, eso era muy bonito. La Federación de Estudiantes que quedaba ahí. Sí, sí. El Paraninfito. ¿Vos conociste Paraninfito? ¿Cuál era? Ah, el Paraninfito era muy gracioso. Era un aula tipo escuela de medicina que lo usaba la escuela de enfermería. Ajá. Que era así como Ahí estaba. ¿cómo se describe eso? Paraninfito, está bueno. Como una pequeña ágora. Exacto. Y muy empinadas. Sí, las gradas. Digo que era divertido porque cuando hacíamos los congresos estudiantiles, ahí se reunían comisiones. Sí. Y se gozaba mucho porque parecía un estadio chiquitito. Le decíamos el Paraninfito. Paraninfito, está bueno. El Paraninfo, hay una cosa que en los últimos tiempos me impresionó mucho. Que se convió la columna, la viga. La columna, una viga, esa transversal, ¿verdad? Que estaba al fondo del Paraninfo y pues, sobre ella montada la galería. Sí. Ahí estaba, y yo recuerdo que incluso las funciones de teatro en las que yo participé, ahí estaba la galería llena. Sí, claro. Gente. Ese Paraninfo universitario, yo me acuerdo de un acto que se hizo ahí cuando cayó el doctor Villeda Morales. Exacto, sí. Y ahí se hizo un acto popular en favor del doctor Villeda Morales. Sí, lo llevamos ahí. Yo estuve ahí, y fue como una de mis primeras actividades públicas de tipo político en que yo participé. Y a mí me tocó decirle a los policías que iban a cuidarlo que por favor salieran del... A mí me tocó... Yo fui embajador en Honduras cuando estaba Villeda Morales. Unos Don pobres... Pepe me mandó porque se le ocurrió que yo era amigo de él. Y la amistad mía con Pajarito, como le decían, era... Junto a la Casa Amarilla había una sodita ahí y todos los exiliados llegaban ahí. Yo no fuera exiliado ni nada, pero como iba a la Casa Amarilla, entonces me pasaba y ahí lo conocí, y como conocí al salvadoreño también, que habían votado en esos días. Y esa fue la amistad. Pero cuando estaba yo en esas caradas de don Pepe, estaba yo en la beca de director del Departamento Económico y Social. Un día me llamó por teléfono y me dice, vea, lo nombré embajador en Honduras, porque vio que ganó Pajarito, y como usted, yo le prometí a él que le iba a mandar un amigo, y me mandó de embajador en Honduras. En ese acto, yo era secretario de Asuntos Internacionales de la Federación de Estudiantes, y me tocó pues, tener protagonismo en la organización de eso. Y entonces, en el bombeteo, de pronto llegan y me dicen, Fernando, que tenés que ir a decir a los policías que salgan. Y esos pobres hombres, chavalos como todos, sí, ahí tranquilos estaban, sabían que adentro estaba el Villeda Morales, sí, y otros dirigentes nacionales y toda cosa. Y estaban nomás tranquilos ahí ellos, sin meterse con nadie. Y era qué vergüenza me dio tener que decirles, yo pocas veces me he sentido tan perro porque a nadie estaban ofendiendo y estaban ahí porque habían que cuidar al señor. No, y es que, perdón, es que el criterio que tenemos los costarricenses sobre la policía es muy diferente. No, claro, pero era un poco también sobre autonomía universitaria, donde la policía no podía estar ahí. Sí, claro, y entonces, viera, y ellos fueron como muy comprensivos, ¿verdad? Se levantaron. Y yo pensaba, es como si les estuviera echando a un tío mío de aquí. Porque... Dice la niña que tenemos que aterrizar, ¿verdad? Sí, señor. Ve,